Buen día. Hoy Buen día. volvemos a tener con nosotros a nuestro amigo Jorge Get y les quiero contar a nuestros oyentes y a nuestros videntes que Jorge no solo ha sido un dedicado coleccionista y apreciador de las artes visuales, plásticas, sino que también se ha dedicado, yo diría casi como un mecenas, ¿no? Al tema de la música, al tema de la ópera, además de todas sus colecciones. Y hay un punto que hoy, en nuestras conversaciones fuera de pantalla, fuera de conexión, hemos descubierto y que me pareció interesantísimo. Se están cumpliendo los 40 años de la democracia en la Argentina y Jorge Gelfe estuvo muy involucrado en una obra, en una ópera que se llama La Casa Sin Sosiego, al que él convocó a dos grandes artistas de la escena musical y literaria de la Argentina, que son Gerardo Gandini y Griselda Gambaro. Y de eso queríamos conversar contigo hoy, Jorge, para que nos cuentes la historia de esta ópera y tu vínculo con estos dos grandes del arte uruguayo, del arte argentino. Bueno, eh, empiezo con agradecerte las veces que me has llamado para colaborar contigo, que siempre me ha resultado gratísimo. Eh, Mecenas no soy ni he sido jamás, aunque, bueno, siempre he sido, digamos, amplio en poder apoyar un poco. Monetariamente algunos emprendimientos que me gustaban en artes visuales, en música o en otras disciplinas, pero no soy mecenas. Lo que sí me reservo el derecho de llamarme es que he movido cielo y tierra para lograr que determinados proyectos que me gustaban obtengan de otros un apoyo económico. Lo que yo he puesto es el trabajo necesario para que vuelan, para que puedan existir y un apoyo eh, a veces muy grande en cuanto a facilidades, lugar donde podían ejecutarse tal o cual programa, y en ese sentido le he dedicado todo el tiempo que he gozado desde mi jubilación, desde mi empleo, que terminó a los 48 años. Hace exactamente 40 años, el 2 de mayo, voy a cumplir 40 años donde ya no tengo ninguna obligación económica de estar en tal lugar o atender a cual reunión. Eh, Vamos a lo concreto, a lo que mencionaste hace un ratito. La Fundación San Telmo, que empezó a existir en el año 1980 y terminó en 1994, tenía la costumbre de, en noviembre de cada año, al anunciar el programa del año siguiente, de hacer un pequeño balance económico de su estado de cuentas, y los pocos años, creo que fueron 4, donde hubo o se preveía un pequeño superávit, creó un programa que no estaba previsto y que llamamos, eh, seguramente mal elegido, un, eh, un programa eh, eh, benéfico, un programa fundacional. Y el año en que hubo el mayor superávit, que era algo como cerca de los $10.000, hablamos con nuestro asesor musical, Gerardo Gandini, y le preguntamos si él estaría maduro para escribir y componer una ópera. Nos contestó que sí. El próximo paso
fue a ver nuestro gran amigo Sergio Renán, director general del Teatro Colón, una época muy rica para el teatro y para Buenos Aires, y le preguntamos si llegamos a financiar una ópera y esta ópera se escribe y existe, ¿estás dispuesto a asumir la, el compromiso de que el Colón la producirá, la presentará? Y él enseguida me dijo que sí, que él se comprometía, si existía una ópera nueva de Gerardo Gandini, de presentarla o de hacer mover tierra, tierra y sol para que exista. Bueno, ahí nació el proyecto. Le prometimos el dinero a Gerardo y después de varias discusiones, él me contó de que tendría ganas de pedirle el libreto, el texto de la ópera a nuestra común amiga Griselda Gambaro. Eso, por supuesto, me gustó muchísimo y bueno, manos a la obra. Bueno, unos meses después, los dos creadores habían terminado su trabajo, habían tenido sus reuniones, Gerardo había escrito la partitura y la ópera estaba prácticamente lista. Volvimos a lo de Renan y bueno, la puesta en escena de una ópera requiere muchísimo trabajo, muchísimas coincidencias. Todo esto lo pasó por alto, era lo que esperábamos todos y llegamos a la conclusión amistosa de que la ópera no se daba como una ópera de cámara para el escenario grande del Teatro Colón, era también demasiado grande o demasiado ambiciosa para presentarse en el pequeño escenario del subsuelo del sector de experimentación del teatro y fuimos a ver otro amigo, Kive Staif, en el Teatro San Martín y decidimos hacerlo allí en la sala mediana del Teatro San Martín, pero con producción y responsabilidad y puesta en escena y trajes y etcétera del Teatro Colón. O sea que fue anunciado como Teatro Colón, pero en la sala del Teatro San Martín. Y ahí nació la ópera que se llama La Casa Sin Sosiego. La Casa Sin Sosiego tiene que ver con una familia que está esperando el regreso a casa de la hija y sin que se mencione, sin que se entre en cuestiones políticas demasiado conocidas por los argentinos, por los porteños en particular, a comienzos de los años 90, cuando estamos viviendo una democracia, es que la hija nunca iba a volver porque era una desaparecida. Bueno, se presentó, no me acuerdo, creo que tres veces o cuatro veces en el Teatro San Martín, tuvo mucho éxito, tuvo muy buenas críticas, la música, como suele ser la de Gandini, era muy importante, eh, y bueno, somos súper felices de haber participado en en este proyecto y que este proyecto haya nacido y haya nacido bien. Desde entonces se han puesto en escena con puestas diferentes, pero por supuesto la misma música, la misma parte cantada, en dos oportunidades. Ninguna de las dos he podido verlas por viajes, pero sé que han existido. Una vi filmada y la otra la escuché sin ver lo que habían ideado
escénicamente. Eh, para mí es un honor y lo tomo así de haber participado en la creación de la Casa Sin Sosiego. Agrego un pequeño comentario que realmente no tiene mayor importancia, es que en el último libro que llegó a escribir Gerardo antes de morir, eh, cita La Casa Sin Sosiego y habla de este proyecto y le da crédito a la Fundación San Telmo y al Instituto Torcuato Di Tella. Bueno, el instituto es parte de mi vida, he sido concurrente al mismo durante los años que existió, fui muy amigo de los Di Tella mismo, pero no solamente de los Di Tella, sino de los artistas y de los actores y de los directores y de los subdirectores del instituto, mientras duró del año 60 al año 71, pero por supuesto en el año 90 y pico no existía. Conocían de nuestro proyecto, éramos muy amigos, pero no se debió la Casa Sin Sosiego a las dos instituciones, sino que se debió solo a la Fundación San Telmo, y bueno, quiero que esta pequeña corrección se haga. Nada más, dentro de todo lo que hicimos, que en 14 temporadas organizamos 1020 proyectos culturales, digo bien 1020. Si me preguntan cómo pueden ser 1020, bueno, eran 97 exposiciones, 653 conciertos y lo demás eran ensayos, cursos, conferencias, programas para chicos y demás para sumar un total de 1020, con lo cual dormimos poco. Eso es el final del cuento. Jorge, volvamos un segundo a la ópera. Eh, Tengo entendido que allí recrea un poco el mito de Orfeo. ¿Podrías contarnos un poquito esa argumentación? Sí, sí, Griselda ideó de tomar como base la base de hoy, la base que habíamos todos vividos de los eh, desaparecidos, está, pero como subyacente está el mito de Orfeo, o sea que está suficientemente disfrazado una época con la otra para que sea una cosa eh, más, eh, más apolítica, eh, y, pero que cualquier porteño, cualquier argentino la va a entender. Te cuento que estamos retransmitiendo también, mientras estás hablando, una de las funciones filmadas de esta ópera, con lo cual vamos a recrear visualmente parte de lo que nos estás contando. Sí, que Este, la única que se filmó, creo que fue la segunda, que la llegué a ver después, como ya lo mencioné, y fue una función, bueno, menos prestigiosa, si uno quiere decir, que el Colón mismo, pero muy, muy bien llevada a cabo, eh, muy dentro del espíritu de la obra, y yo estaba muy feliz de poder ver por lo menos una buena grabación. hay otro aspecto que me gustaría que nos contaras, ese es tu vínculo con Sergio Renán y el Centro de Experimentación del Teatro Colón, que creo que también tuviste ahí participación, ¿no? Sí, a mí, desde que me empecé a interesar por la música, que fue a los 16 años, en 1950, mamá un día nos dijo, nunca fueron a ver ópera,
Es una cosa que ni yo ni papá seguimos muy de cerca, pero nos interesa la ópera y compré entradas para el domingo para que vean una representación de los maestros cantores de Nuremberg de Wagner. Y así fue la primera vez que pisé el Teatro Colón y la primera vez que vi una ópera en su integridad. Dicho de paso, era un domingo por la tarde, a las 4 de la tarde, y la ópera duraba hasta poco antes de las 10 de la noche. Es una, si no es la ópera más larga del repertorio, es una de las más largas. Y era una función para mí tan inolvidable que hoy, si cierro los ojos, la veo. Habían traído de la Ópera de Berlín, que estaba en una época de posguerra, no habían festivales veraniegos en Europa y estaban muy flexibles, muy dispuestos a venir en barco a Sudamérica en el invierno nuestro, en plena temporada del Teatro Colón, y me acuerdo de cada uno de los cantantes famosísimos que asumieron roles esa tarde en el Colón. Y bueno, me cambió la vida, tal es así que yo soy muy meticuloso y soy coleccionista de arte, pero soy coleccionista de discos, soy coleccionista de eventos, colecciono recortes de diarios de cosas que me interesan. eh, He coleccionado de chico estampillas, he coleccionado autógrafos y les puedo decir que hasta hoy vi 1.255 óperas en mi vida, que es una cifra bastante importante. Eh, los maestros cantores, si busco en mi base de datos, les podré decir que lo vi, no me acuerdo si 15 o 17 veces, pero otros he visto más de 20 veces, como las de Mozart. Y, y bueno, por eso digo que me cambió la vida. Um, Muy poco después me di cuenta que Buenos Aires estaba privilegiado porque tenía el Teatro Colón, pero tenía, además del Teatro Colón, otra orquesta sinfónica nacional, tenía conciertos variados, desde música de cámara, solistas, dentro del Colón, fuera del Colón, en otros barrios, y era realmente una capital musical de suma importancia en el mundo. Y, y bueno, lo que le faltaba, eh, habré tenido 20 o 22 años, era música contemporánea. Me interesé por la música contemporánea y contrariamente a mucha gente, no me produjo ningún rechazo. Me produjo, sí, muchísima exigencia de atención, de dedicación, de concentración cuando se escucha una obra nueva. Y esto es una cosa que hasta el día de hoy existe. La gente rechaza de entrada el lenguaje contemporáneo porque es un lenguaje difícil y porque es un lenguaje nuevo, pero además es un lenguaje que requiere una concentración y una atención muy particular y muy sostenida. Yo siempre digo de que una persona que no es profesional va a ver una exposición con cuadros eh, pintados ahora y puede rechazarlos o puede no interesarlos, pero también puede engancharse. ¿Por qué? Porque entra en la sala, ve un cuadro y le parece curioso
o no lo entiende bien o no sabe de qué se trata, y entonces mira un poco el cuadro de al lado o da unos pasos, vuelve y mira otra vez y ya le va descubriendo otras cosas que no había visto en la primera mirada y se acerca un poco más a la obra. Y puede ser que ese día u otro día la vuelve a ver y ya se va enganchando más y más. En la música eso no existe. En la música o uno se concentra desde el comienzo hasta el final o el mensaje no le va a llegar. No le va a llegar porque como cualquier esfuerzo intelectual requiere la participación grande del que recibe la obra. Eh, Borges decía con mucha razón de que el libro, el éxito del libro, la fama del libro, no lo hace el escritor, para nada. Lo hace los lectores. Y los lectores leen un nuevo libro y se aburren y ahí queda. Puede quedarse toda la vida, puede quedarse 50 años marginado por falta de interés. O sea que es el lector el que hace el libro. Y es lo mismo en música, en forma casi más aguda. Es el que escucha, el que decide si esa obra va a sobrevivir, va a tener fama, va a ser exitosa o va a ir al cajón. Y, y es lo que pasa con la música. Eh, por lo tanto, a mí me, me llegó el mensaje de que valía la pena interesarme por buena música, por grandes compositores que eran de mi generación. Y lo estudiar es mucho, pero escuché muchísima música de mi época. Tomé algunos cursos informales con gente tan capaz como Gerardo Gandini, como Paula Suárez Urtubey, y siempre me ha interesado muchísimo el lenguaje musical de mi época. He llegado tal vez al colmo, no es la palabra adecuada, de programar un viaje a Europa para ir a visitar mis padres, pero sobre todo para coincidir con el estreno en París de una ópera de Luciano Berio o de Luigi Nono o de Karl-Heinz Stockhausen y por supuesto de mi querido amigo Pierre Boulez. Y, me ha sido muy eh, enriquecedor estos viajes, estos contactos con los grandes músicos que han vivido en mi época. Eh, la gente que no le interesa la música, feliz y contento de ellos. Los que se interesan en la música, en un 95% de los casos, terminan con Debussy o si se estiran mucho, llegan a Bartók. Pero Bartók murió en el año 45. Yo estoy hablando de gente que era activa a partir de 45, a partir del 50, hasta el 2000 y pico. Y eso es la música que me interesa. Tengo de los grandes compositores, tengo grabaciones casi integrales y muchas veces variada de algunas obras. Atiendo a festivales de música contemporánea y, y bueno, siempre me ha interesado muchísimo. Además, para mí es indudable que tiene un paralelo con las artes visuales, tiene un paralelo cierto con la literatura, así que feliz y contento de nadar en esa pileta.
Jorge Held, qué bueno que nos volvamos a encontrar ahora con temas que nos alejan de las visuales, pero nos acercan a otros mundos del arte en que nos enseñás a ser espectadores o a poder ingresar en esos mundos en los cuales no estamos muy acostumbrados. Te agradezco mucho y nos vemos la otra semana. Sí, cómo no, va a ser un placer. Que Que lo tengas un pases muy bien. Gracias igualmente. Chau, chau.